de 6 etapas, ¿ok? Tenemos que la primera es la iniciativa. La iniciativa es cuando se hace la solicitud de realizar una nueva ley o formular una nueva ley. Esa es la etapa de la iniciativa. La etapa de la discusión es donde ya se verifica cómo estaría conformada esa ley o ese código o esa norma que se quiere implementar. La aprobación es donde ya obviamente se somete a la votación y ya se determina quién vota a favor y quién en contra, y la sanción es cuando se determina que efectivamente esa ley ya se va a promulgar o ya se va a dictar. La etapa de publicación o iniciación de la vigencia es donde ya nosotros tenemos ahí contado o tenemos ya determinada la fecha a partir de qué momento se va a hacer obligatoria esa ley, o a partir de qué momento ya el ciudadano dice, a partir de este día es cuando ya me es atribuible esa ley y es cuando yo ya debo de cumplir con ella. Les comentaba que nos viene como publicación o iniciación porque cuando empieza a tener vigencia una ley es a partir de que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Por eso nosotros mencionamos esa palabra, publicación o la iniciación de la vigencia. ¿Okay? Ahora les quería comentar en cuanto a este apartado. Ahora vamos a desmenuzar cada proceso de ese procedimiento legislativo. Tenemos que la iniciativa es el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley. Aquí les menciono que el artículo 71 de nuestra Constitución nos dice que el derecho de iniciar leyes o decretos compete, cuando decimos la palabra compete, es quien puede iniciar una ley o un decreto, o quien puede realizar una solicitud de ley o un decreto. Aquí nos menciona 4 fracciones, el artículo 71 de la Constitución. Nos dice que puede hacer esa iniciación de ley o decreto el presidente de la República. Nos menciona que lo puede realizar los diputados y senadores del Congreso, del Congreso de la Unión. Nos menciona que también las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Y por último nos establece a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores. Entonces, también los ciudadanos podemos ejercer ese derecho de promover una iniciativa de ley. ¿Sí? Ahora nos vamos a la etapa de la discusión. Aquí es donde nosotros decimos que es el acto por el cual las cámaras deliberan. Cuando decimos cámaras, obviamente nos referimos a cámaras de diputados y cámaras de senadores. La discusión es el acto por el cual las cámaras deliberan o deciden acerca de las iniciativas a fin de determinar si son aprobadas o no deben de ser aprobadas. Eso es la etapa de la discusión. Después sigue la etapa de la aprobación, que es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley y la aprobación puede ser total o parcial de esta ley. Por ejemplo, si la ley establecía, no sé, la ley me establecía 500 artículos, ¿sabes qué? De esos 500 artículos, este y este no te lo voy a aprobar, únicamente quedarían al final ya en la aprobación 300 de esos 500 artículos que tú mencionabas. Por eso esa aprobación se menciona que puede ser total, de completamente toda la iniciativa que se formuló, o puede ser parcial, solo de algunas de las que conformaban esa iniciativa. Y luego seguimos con la sanción. La sanción dice, se da este nombre a la aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. ¿Y quién dijimos que era el Poder Ejecutivo? Ahorita lo mencionamos. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, aquí en Nuevo León, pues corresponde al gobernador del estado. Y la sanción en cuanto al país, pues obviamente radica en el presidente del país. La siguiente etapa es la etapa de la promulgación. La promulgación dice que es el acto mediante el cual se proclama formalmente una ley aprobada. Ese es la sanción es donde decimos que se acepta la iniciativa, y la promulgación es ya cuando formalmente se dice que ya está aprobada,
que ya se va a decretar su vigencia o su ordenamiento. La publicación es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben de cumplirla. Publicación es, como les digo, ya en la publicación del Diario Oficial de la Federación, que ya se da a conocer a los ciudadanos cuáles son las leyes que fueron aprobadas. Y la iniciación de la vigencia. Nos referimos a la iniciación de la vigencia, al lapso comprendido entre el momento en que se publica y aquel en que la norma entra en vigor. Nos mencionan que este término entre el momento que se publica y aquel en que la norma entra en vigor recibe el nombre de vacatio legis. Y aquí abajo les menciono, la vacatio legis es el término durante el cual los destinatarios del precepto, que quiénes seríamos en este caso los destinatarios, es a quién va dirigido esa ley o ese precepto, que en este caso pues obviamente seríamos los ciudadanos. Dice, es el término durante el cual los destinatarios del precepto estarán en condiciones de conocerlo y obviamente en condiciones de cumplirlo. Ese es el término que se menciona jurídicamente como la vacatio legis. Y ahora vamos a ver otras fuentes del derecho. Ya vimos que una de las fuentes del derecho es la legislación y ahora vamos a abarcar lo que nos hace referencia a la costumbre, que es otra fuente del derecho. La costumbre nos dice que es un uso implantado en una colectividad. ¿Qué significa que es un uso implantado en una colectividad? Que es algo que ya se viene realizando conforme a varios tiempos atrás, que es algo a lo que las personas que integran la unidad ellos realizan, ya no porque se les diga que se tiene que hacer así, ya como porque ellos así lo han establecido. ¿Mande? Como tradiciones. Sí, como tradiciones se le podría llamar, algo a lo que ellos realizan. A ellos es lo que ellos, conforme las generaciones, van heredando y se van realizando. Esa es una fuente de derecho también. Se le llama entonces que la costumbre, como les digo, es un uso implantado en una colectividad y que se considera por estas como algo obligatorio. También es del derecho nacido cuando ustedes escuchen el derecho consuetudinario, ustedes van a saber que cuando se refieren al derecho consuetudinario, hablan del derecho formado a base de la costumbre. También los usos es una fuente de derecho. Aquí nos dice que se trata de las prácticas generales de las prácticas generales, otras locales o profesionales que concurren en la formación de actos jurídicos. ¿Okay? Son usos, no tanto son como que tradiciones, son usos que se acostumbran a realizar ya sea por las localidades o las profesiones y que forman actos jurídicos. Aquí dice, en los usos encontramos en el elemento objetivo de la costumbre. Es la práctica más o menos reiterada y constante de ciertos actos. Es como nos decía el compañero, es una tradición, es lo que se viene realizando, es lo que se practica en las comunidades. Esa es otra fuente de derecho. Ahora vamos a ver el apartado de jurisprudencia. La jurisprudencia también es una fuente de derecho. Y si ustedes, no sé si ustedes ahorita estén llevando la materia de constitucional o estén llevando la materia donde vean artículos de la Constitución, garantías o derechos humanos, no sé si ahorita estén llevando esa materia. No, todavía no. No, maestro. ¿Todavía no les han encargado alguna tarea en relación a los primeros artículos de la Constitución? ¿No la han llevado? No. No, maestro. Okay, muy bien. Entonces, dentro de la Constitución, nuestras leyes se establecen conforme a jerarquías. ¿Esto qué quiere decir? Cómo eso es la obligación o el carácter obligatorio de cada uno. La Constitución, que es nuestra máxima ley, que es la que rige a todas las demás y todas deben de, toda ley o reglamento debe ser conforme a la Constitución. Nada puede ser contrario a lo que nos dice nuestra Constitución. Es por decir, por así llamarlo, la madre de todas las leyes que vayamos a dictar tienen que ir conforme a la Constitución. En nuestra Constitución nos mencionan que la jurisprudencia es de carácter obligatorio. ¿Esto qué quiere decir?
que la jurisprudencia es una fuente que nosotros debemos tomar en cuenta, tanto al momento de realizar alguna solicitud ante un juez, tanto los jueces al resolver una resolución, ellos están obligados a tomar en cuenta la jurisprudencia. ¿Y la jurisprudencia qué es? La jurisprudencia es un conjunto de principios que se contienen en las decisiones de los tribunales. La jurisprudencia, no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez que se tramitó un amparo o que tumbaron una resolución por un amparo o que la persona que se amparó. Me imagino que se han escuchado alguna vez ese concepto. Amparo, sí. Okay. Entonces, la persona al momento de interponer un amparo, ella establece que alguna resolución le está violando algún derecho constitucional. ¿Qué quiere decir un derecho constitucional? Un derecho que nos establece la Constitución, que alguna resolución, alguna sentencia está violentando algo que se establece en la Constitución y por esa razón, por el simple hecho de que un juez federal diga esta sentencia no está conforme a la Constitución o violenta alguno de los principios de la Constitución, se puede ordenar que por medio del amparo se quite o se deje sin efectos esa resolución. Cuando los jueces federales o al momento de resolverse un amparo o un recurso coinciden en la manera de dictar una resolución, por ejemplo, no sé, algún artículo que digan, yo declaro que ese artículo es inconstitucional porque establece esto. Por ejemplo, la otra vez vi, no sé si ustedes, bueno, ahorita igual no les puedo compartir pantalla, les quería compartir pantalla para decirles de dónde pueden sacar las jurisprudencias o estarlas viendo para ya irse familiarizando con eso. Por ejemplo, la otra vez vi a uno, por ejemplo, yo que me dedico a litigar y que obviamente constantemente al momento de hacer mis escritos y mis solicitudes ante los jueces, tengo que fundamentarlos, o sea, ¿qué es fundamentar? Establecer en qué artículos yo me estoy basando para que el juez ordene algo conforme a los intereses de mi cliente. Eso es fundamental. Yo busco, obviamente, artículos que estén vigentes y obviamente busco jurisprudencia. ¿Por qué busco una jurisprudencia para una solicitud? Porque el juez sabe que él no puede ir en contra de una jurisprudencia. Una jurisprudencia es algo obligatorio, ¿sí? Es algo que lo obliga a él dictar de alguna manera. Entonces, la otra vez que estábamos checando y analizando cosas de la oficina, vi que se estableció una jurisprudencia de un artículo de un código creo que era del Distrito Federal, que también doy clases a unos compañeros virtual que son compañeros del Distrito Federal o de la Ciudad de México, y mencionaban que habían declarado inconstitucional a través de una jurisprudencia un artículo donde se establecía que el concubinato era la unión de un hombre y una mujer. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se creó una jurisprudencia? Porque muchas personas que tienen parejas del mismo sexo se ampararon diciendo que ese artículo era inconstitucional. ¿Por qué era inconstitucional? Porque decían, a mí la Constitución me marca que no debe de existir discriminación en el país. Entonces, al tú decir que un concubinato es únicamente la unión de un hombre y una mujer, tú me estás violentando y me estás discriminando porque yo tengo una pareja del mismo sexo y estamos en una unión de concubinato. Entonces, hubo mucha gente que interpuso un amparo y que lograron que se hiciera una jurisprudencia porque muchos jueces resolvieron de igual forma que era inconstitucional y que era discriminatorio ese artículo, y al momento que se hizo una jurisprudencia, ¿qué se hizo? Se derogó ese artículo. ¿Qué es derogar? Se quitó, se modificó. Y ahora ese artículo ya no dice la unión de un hombre y una mujer, ahora ese artículo dice la unión de dos personas. ¿Y cómo se logró eso? Con una jurisprudencia. Por eso una jurisprudencia es una fuente de derecho. Por eso les digo que una jurisprudencia nos puede servir para crear una nueva ley o modificarla. ¿Ok? ¿Sí entendimos el conceptito que les acabo de explicar? Sí. Ok. Entonces, a eso le llamamos una jurisprudencia. Otra sesión que pueda yo compartirles pantalla, les voy a mencionar
en qué apartado podemos ver las jurisprudencias, para que igual las vayan checando y analizando, porque sí es muy interesante la manera en cómo se resuelve. Y cuando ustedes ya estén en la práctica, obviamente si ustedes quieren que algún juez resuelva a su favor, que algún juez les conceda alguna resolución favorable, su mejor aliado va a ser sus fundamentos en códigos vigentes, artículos vigentes y en jurisprudencia. Okay. ¿Sí? El último concepto que vamos a ver como fuente formal es el concepto de la doctrina, ¿ok? La doctrina nos dice que se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico, que nosotros, ¿qué nos viene a la mente cuando decimos la doctrina? Son todos los libros en donde se establecen y se especifican cosas relacionadas con el derecho. Esa es la doctrina. Nos dice, se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter científico que se realizan acerca del derecho, con el propósito teórico de sistematizar preceptos, interpretar normas y señalar reglas de aplicación. Para eso es la doctrina. Y la doctrina también nos puede ayudar para el momento. Por ejemplo, si yo voy a hacer una iniciativa de ley, puedo utilizar la doctrina y decir, ¿saben qué? Yo baso mi iniciativa de ley en este estipulado que hizo Maynes. Y mencionamos ahí. Entonces, ese dictado en ese libro de Maynes, que es doctrina, puede ayudar a que se cree una ley. Por eso es una fuente del derecho. ¿Sí? ¿Ok? Ya para concluir nuestra sesión, les voy a dictar, porque a lo mejor donde ya me dejé de conectar, ya no alcanzaron a ver bien cuáles son los conceptos que quiero que busquen. Igual para que puedan apuntar si no han apuntado. Los conceptos son, el primero es derecho objetivo. ¿Ok? El segundo es derecho subjetivo. El tercero, derecho vigente. El cuarto es derecho positivo. El quinto es derecho natural. El sexto concepto es fuente del derecho. El 7, la legislación. El 8, proceso legislativo. El 9, iniciativa. El 10 es discusión. El 11 es aprobación. El 12 es sanción. El 13 es promulgación. El 14 es publicación. El 15 es iniciación de vigencia. El 16 es costumbre. El 17 es usos. El 18, jurisprudencia. Y el último es el 19, que es la doctrina o doctrina. ¿Ok? Entonces, esos 19 conceptos son los que ustedes me van a ubicar en el libro de base, que es el libro de Maynes, Okay. y que ustedes van a buscar en otro autor diferente, el que sea de su elección. O sea, del libro no lo voy a sacar, sino voy a buscar en otros libros. Ustedes me van a hacer dos conceptos de la misma palabra. Por ejemplo, el concepto de doctrina que tiene Maynes y el concepto de doctrina que tiene Virgilio. El concepto, así, eso me van a hacer, ¿sí? Ok. Dos conceptos de dos autores diferentes. Ajá. ¿Ok? Entonces, para que le comenten a sus compañeros que se van a quedar las instrucciones. Igual para confirmarles que la entrega va a ser de 4. El 4, ok. Okay. Buenas noches. Yo tengo una duda más. El formato APA que se solicita es el de la 7ª edición. Sí. ¿Lo vamos a aplicar nada más para la referencia bibliográfica o para desde la portada hasta la referencia? Miren,
yo soy de las personas que considero que es más que suficiente que me pongan el formato APA en la pura referencia. ¿Ok? Ah, ya, ok. Pero obviamente no, el que no les pida formato APA en los otros apartados no indica que no quiera que sigan como una secuencia ordenada, ¿sí? O sea, primero me ponen su portada con todos los datos que debe contener la universidad, la materia, el nombre, el grupo, la fecha. Posterior a ello, me ponen una introducción pequeña. Después de eso ya el contenido, los conceptos, una pequeña conclusión y la bibliografía. ¿Ok? En introducción no les pido nada más que únicamente mencionar qué se va a realizar en la presente actividad. En la presente actividad se nos requiere establecer conceptos de tal en referencia a tales autores. Y en conclusión, ustedes van a mencionar que ustedes, pues sí, obviamente las consideraciones o a qué determinación llegaron. Advertí que entre los dos autores difieren mucho o son concisos en establecer esto. Una conclusión pequeña, ¿sí? Pero sí quiero que establezcan ese orden, que sea portada, la introducción, el contenido, bibliografía, y igual, como les digo, únicamente la bibliografía en cuanto al formato APA es únicamente la bibliografía. No me voy a checar todo que sea completo formato APA. ¿Sí? Okay. ¿Hay otra duda? De nada. No, ninguna. Muy bien, ¿todo quedó claro? Sí. Muy bien, entonces, por lo pronto ya sería todo. Les pasan, por favor, el mensaje a los compañeros y yo voy a subir la sesión, que creo que van a ser como 5 partes, pero ya para que la tengan ahí para cualquier situación que quieran volverla a ver. Okay. Bueno, buenas noches y pues ahí estamos en contacto. Hasta luego. Bye. Sí, está. Muy bien. Gracias, buenas noches.